Buenas tardes, bienvenidos a este seminario web de SEM, en donde explicaremos cómo configurar e instalar el sensor pasivo Otus LED. Este sensor, además de tener características anti-mascota, incorpora un LED de alta luminosidad, que como veremos a continuación se puede configurar para que bajo ciertas condiciones ilumine, por ejemplo, zonas muy oscuras. Es muy útil entonces para iluminar, por ejemplo, pasillos, depósitos o zonas que ante un corte de energía requiera tener alguna iluminación tenue para poder evitar accidentes o tropezarnos con algunos objetos. Es importante recalcar que la idea no es reemplazar una lámpara de emergencia o una luz de emergencia tradicional, ya que estas tienen muchos lúmenes, mucha intensidad lumínica, y bueno, eso es algo que nosotros no podemos incorporar en nuestros sensores porque significa que nos podría drenar la batería de la central. La idea o el principio de funcionamiento de este sensor es justamente proveer alguna iluminación, aunque sea tenue, sin sacrificar la batería de la central. Veamos entonces nuestro sensor Otus LED. Aquí lo estamos mostrando sin su tapa, sin las lentes. Podemos ver en la parte inferior la bornera de conexionado. En esta parte de aquí tenemos los jumpers para configurar la inmunidad. Dependiendo del tamaño o peso de la mascota que queremos que este sensor ignore, configuremos los jumpers así como están indicados aquí. En el caso del ejemplo, como viene de fábrica, está para una mascota de 15 kilos. En esta otra parte del sensor tenemos otro juego de jumpers, que en el caso de este aquí que dice LED, sirve para configurar si queremos que haya indicación con este LED de aquí, es un LED azul, en caso de detección o no. Así como está puesto de fábrica, con el jumper puesto, cada vez que hay una detección, este LED destella o se enciende, mejor dicho, durante aproximadamente 2 segundos. El LED de alta intensidad que les mencioné en un principio está aquí arriba, y ese LED se va a encender siempre que haya detección y además lo estemos habilitando, que ya vamos a ver cómo se configura eso. Y al lado de ese jumper tenemos otro más que nos permite configurar la cantidad de pulsos que debe detectar nuestro sensor para generar una señal de alarma o de detección positiva. ¿Qué son esos pulsos? Bueno, veamos en el manual que acompaña el producto. En la parte de área de detección podemos ver cuál es la cobertura que tiene nuestro sensor. Como pueden ver, tiene una apertura, el lente puede ver un ángulo visto de arriba de 90 grados hasta una distancia máxima de 12 metros. Y cuando lo instalamos a una altura de 2,1 metros, que es la altura recomendada, puede ver casi en toda la superficie hasta los 12 metros. Estas barras que ustedes ven aquí son las distintas zonas que son las que generan esos pulsos. Es decir, cuando una persona va atravesando esta área de aquí, cada vez que atraviesa una de estas áreas se genera un pulso. En caso de que lo dejemos configurado con un pulso, es la configuración más sensible del sensor. Entonces apenas haya una interrupción de una de estas zonas, se va a generar un disparo. Si lo colocamos para 3 zonas, por ejemplo, o 3 pulsos, esa persona debe atravesar y cortar al menos 3 de estas áreas para generar un disparo. Recuerden que todos los manuales los pueden descargar de nuestro sitio web www.semcrl.com.ar. Volvamos entonces a nuestro sensor. Aquí en la parte de abajo está la bornera de conexionado. Tenemos 2 bornes para la alimentación, que lo tomamos directamente desde la salida 12 voltios que tiene nuestra central.
Estos dos bornes de aquí es la salida normalmente cerrada de nuestro sensor, vale decir, cuando hay una detección, la conexión entre estos dos bornes se abre. Estos dos bornes de aquí son de la salida o de este sensor de antisabotaje, también es normalmente cerrado. Y por último, este terminal de aquí es el que nos habilita o no el encendido de el LED de emergencia. ¿Cómo funciona? Si nosotros queremos que el LED blanco de alta luminosidad se encienda ante una detección, debemos colocar este terminal a masa. Vale decir, si no conectamos este terminal, este sensor o TUS LED funciona como un sensor normal. Es decir, ante una detección tendremos un destello o un encendido de LED de detección, se abrirá la zona, funcionando como un sensor común. Si este terminal que dice LE lo conectamos a masa, cuando haya una detección, el LED de alta luminosidad se encenderá por un tiempo aproximado de 1 minuto y se apagará hasta que haya una nueva detección. Obviamente, mientras sigan habiendo detecciones durante ese tiempo, este LED blanco de alta luminosidad permanecerá encendido. ¿Cómo hacemos entonces para que este terminal de aquí se conecte a masa en caso de falta de alimentación de 220? Porque justamente lo que queremos es que ante la falla o falta de alimentación de la red eléctrica, recién ahí genera el encendido de este LED. Bien, eso va a depender mucho de la central de alarma que dispongamos. Es importante destacar entonces que este sensor se puede utilizar con cualquier central de alarma, siempre y cuando podamos nosotros de alguna manera indicar en este terminal la falta de 220. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, en el caso de una central SANAES, podemos usar algunas de sus salidas programables para que se pongan a masa en caso de falta de 220. Eso se configura muy sencillo, ya vamos a ver cómo se hace. Si la central de alarma no nos permite configurar una salida o activar alguna salida poniendo la masa en caso de 220, podemos utilizar este dispositivo, por ejemplo, que es un relé, internamente tiene un relé, de tal manera que cuando no tengamos la alimentación en nuestra central, lo cableamos de tal manera que una de sus salidas dé una señal de masa para conectar en ese terminal. O directamente podríamos utilizar un relé con bobina de 220 voltios alterna y usamos la salida normalmente cerrada de dicho relé para generar la señal a masa. Veamos entonces una conexión típica de este sensor con una central SANAES. Aquí podemos ver cómo está cableado los distintos terminales de nuestro sensor. Tenemos un teclado, la central. Aquí al costado tenemos una extensión con un switch para simular un corte de energía. Y tenemos una batería alimentando todo el sistema. Aquí en esta imagen podemos ver entonces cómo están conectadas la alimentación, el sensor y el terminal que nos habilita el encendido de ese LED en caso de falla de alimentación. En la central entonces, central SANAES, estamos conectando masa, cable negro, alimentación 12 voltios, cable amarillo, la salida programable número 3. Vean entonces la salida esta programable número 3, la hemos conectado directamente al terminal que es para habilitar el encendido de LED de alta luminosidad. Una vez que tenemos todo cableado, todo conectado, lo que nos queda por hacer entonces es configurar nuestro panel de alarma para que esa salida programable número 3 se ponga a masa
cuando falte la energía eléctrica. Ingresamos entonces mediante teclado, ingresamos asterisco 8000, ingresamos a la programación de nuestro panel y teniendo en cuenta que de fábrica este panel viene configurado para que la salida programable 3 nos indique el estado del panel, es decir, si está activado o desactivado, debemos cambiar su configuración para que la misma se ponga a masa en caso de falta de 220. Vamos entonces a la posición de memoria 223 y vemos que es el ítem 5 el que está seleccionado. Entonces marcamos 5 para deseleccionarlo y luego 1, que es la opción de activar la salida 3, activar la salida programable en caso de falta de 220. Grabamos entonces con la tecla numeral y por último vamos a cambiar el tiempo de retardo para el informe de falta de 220. Esto lo hacemos configurando la posición 16, que vemos que de fábrica está configurada en 20 minutos. Lo que vamos a hacer es colocar 0, 0 en esa posición, con lo cual lograremos que el tiempo de retardo sea prácticamente nulo. Una vez que tenemos todo configurado, salimos de modo programación. Bien, ya tenemos entonces nuestra central configurada. Lo que vamos a hacer es simular un corte de energía apagando nuestra extensión y luego de un par de segundos, cuando el panel active la salida programable 3, ahí vemos, se enciende la luz blanca de alta luminosidad de nuestro Otus LED. Recuerden entonces que esta luz blanca de alta densidad se va a encender siempre que la entrada LE esté puesta a masa y haya detección en el sensor. Cuando pase aproximadamente un minuto sin haber detección, el sensor va a desactivar esa luz para preservar la carga de la batería. Ante una nueva detección, vuelven a correr el tiempo ese de un minuto. Y obviamente si hay detecciones continuas, la luz seguirá encendida. Supongamos ahora que no queremos utilizar la salida programable 3 para indicar la falta de alimentación de 220. Simplemente porque queremos dejar esta salida con su configuración de fábrica para la indicación del estado del panel, armado o desarmado. La solución en este caso es muy sencilla. En el caso de un panel SANAES, podemos adicionarle un módulo expansor de salida programable. Este expansor, como podemos ver en esta foto, agrega dos salidas más a nuestro panel. Este expansor tiene dos relés y la bornera nos permite conectar el terminal común y cualquiera de las dos salidas de cada relé. Es decir, para cada relé tendremos disponible su común, la salida normalmente cerrada y la salida normalmente abierta. Conectamos entonces este expansor a nuestra central, así como lo podemos ver en esta fotografía. Y simplemente conectamos, por ejemplo, la salida programable número 4, la salida normalmente abierto al terminal LE de nuestro sensor Otus LED y debemos conectar en este caso el terminal común a un terminal de masa del panel. Esto es para poder cerrar el circuito y que le llegue correctamente la señal de masa a los terminales del Otus LED. Una vez que tenemos todo conectado, debemos entonces configurar nuestro panel para que la salida programable número 4 se ponga a masa cuando haya un corte de energía eléctrica. Ingresamos entonces la clave de instalador, asterisco 8000 es la clave de fábrica. Vamos a la posición de memoria 224 y en esa posición de memoria configuramos la activación de la salida programable en caso de corte de energía, que es la opción número 1. Luego, igual que antes, vamos a colocar en la posición número 16 tiempo de retardo 0
para tener el máximo tiempo de respuesta ante un corte de energía. Al igual que antes, salimos de modo programación con numeral. Obviamente en todos estos pasos anteriores asumimos que el panel estaba vuelto a fábrica, es decir, con valores de fábrica. Eso es lo único que debemos configurar en nuestro panel. Entonces, para que la salida programable número 4 se ponga masa ante un corte de energía. Vamos a ver entonces, vamos a cortar la alimentación eléctrica. Esperamos un par de segundos hasta que el panel dé el acuse de falta de energía y veremos que se enciende el LED blanco de alta luminosidad de nuestro Optus LED. ¿Cómo hacemos ahora si tenemos un panel de alarma al cual no podemos configurar una salida programable para que se active en caso de falta de energía o de 220 voltios? Aquí podemos ver un ejemplo entonces de un panel muy sencillo. En este caso es un panel Pucará. Lo que vamos a hacer es utilizar este módulo que tiene una entrada y una salida. Una de sus entradas, la que está indicado como 17 voltios de corriente alterna, es la entrada que estaría censando la falta de alimentación del lado secundario del transformador de alimentación. Por favor, tener mucha precaución. Esto se debe conectar al secundario del transformador, es decir, al lado de baja tensión. Y por otro lado tenemos los cables rojo y negro, que son la salida. Esto proviene de una salida normalmente cerrada, de un relé con su contacto normalmente cerrado, de tal manera que cuando no hay energía eléctrica, estos dos cables es como si estuvieran puenteados. Aquí es entonces donde debemos conectar nuestros cables blancos del módulo, que insisto es el secundario del transformador de alimentación a nuestro panel de alarma. Y aquí podemos ver cómo quedaría todo conectado. Los cables blancos al secundario, uno de los cables rojos a una conexión de masa de nuestro panel de alarma y el otro cable rojo directamente conectado al cable amarillo, que es el que iba a la entrada LE de nuestro sensor Optus LED. Así es como quedaría, viéndolo con más detalle, la conexión. Uno de los terminales del cable rojo, no importa cuál de los dos, el rojo y negro, a masa, y el otro conectado, sugerimos una soldadura con termocontraíble al cable amarillo, que es el que va al terminal LE del sensor. En este caso, como dijimos, este panel no admite ningún tipo de programación para activar una salida programable. Entonces el funcionamiento es totalmente autónomo. Directamente cuando haya un corte de la red eléctrica, este módulo va a conmutar su salida conectando el terminal de masa a la salida LE. Y con eso logramos el mismo funcionamiento que con los otros paneles de alarma. Bueno, con esto damos por terminado este seminario web. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Dejamos abierto entonces un espacio para que hagan todas las preguntas que consideren necesarias. Muchísimas gracias por su asistencia.